Hola, soy Fer, profe de biología y como les comenté en los videos anteriores, bueno, investigo sobre psicopatía hace muchos años porque lamentablemente no se enseña en la facultad sobre el psicópata integrado, el cotidiano de las bajas esferas y bueno, la verdad que son unas de las personas más peligrosas del mundo con respecto al daño que pueden hacer a la víctima o las víctimas. Pero después pueden ayudar a muchísimas personas, todas de una forma con engaños, o sea, para poder tener más acólitos y ser admirados, ¿no? Esa ayuda. Eh, Así que hoy vamos a hablar sobre el demonio meridiano. Este demonio meridiano lo podemos encontrar si lo buscan en el Salmo 91 y yo en la descripción voy a publicar ahí el salmo este. Todos los salmos son muy poderosos. Los padres del desierto, por ejemplo, como también los monjes y la gente más espiritualmente más elevada, como las religiones más conservadoras o más contemplativas, como los carmelitas, la orden de Cartujo de San Bruno, que es la más austera de todo el mundo, siempre están rezando los salmos, hasta en las misas, en todas las homilías se nombran los salmos, se recitan los salmos, pero nosotros tendríamos que todos los días hacer como mencionar parte de los salmos. Bueno, por ejemplo, el Salmo 91 se habla del demonio del meridiano. Este demonio, los padres del desierto lo nombraban así, porque era como que venía a atacarlo. Ellos se daban cuenta, ¿no? Los más elevados espiritualmente, hasta reconocían por ahí las tentaciones, y era como al mediodía, después que trabajaron, rezaron, comieron, les daba como, provoca este demonio una asedia. La asedia es un vicio capital, es un pecado capital. Son 8 los pecados capitales que ya mencionamos, son como si fuesen cabezas, capital viene de eso y se ramifican de ahí de la cabeza diferentes miembros, ¿no? Tenemos que luchar contra todos estos pecados como la soberbia, la ira, la avaricia, la envidia, la lujuria, el ocio, la gula. Y la asedia es tremenda porque es la que es como una pereza, un bloqueo, una falta de ganas que da a las cosas religiosas, espirituales. Te pone como que te bloquea para llevar una vida virtuosa, una vida devota a la oración, a ir a misa, a sacrificarte. Y claro, es porque el demonio es súper astuto porque es un ángel caído. Todos los demonios son diferentes de los ángeles caídos, ¿no? Cada uno agota en su especie. O sea, miren qué poderoso que es Dios, que creó a los ángeles todos diferentes. Nosotros los humanos somos de una especie y a pesar de eso somos todos diferentes. Hasta las huellas digitales todos diferentes. O sea, Dios es increíble. Las plantas, si ven algunas hojas, las pinta todas diferentes. No hay una que sea igual. Es increíble Dios, ¿no? Y la humildad que tiene, bueno, es único. Es único, no hay nadie como Él. Y bueno, el demonio este del meridiano es muy peligroso y es el que más lleva a la ruina a todas las personas que quieren seguirlo a Jesús, que quieren ir al cielo, que tienen como objetivo, meta, ir al cielo. Y tiró abajo un montón de principiantes o posibles santos que venían haciendo ayuno, iban al desierto, se hacían monjes, todo, y los tiró abajo. Muchísimos casos terminaron en fornicación, terminaron peleando con otros, dejando el monasterio. Es un desastre lo que hace el demonio meridiano o demonio del mediodía. Por ejemplo, nosotros tenemos las frescas mañanas. Las frescas mañanas sería cuando uno es joven, ¿no? Esas frescas mañanas nunca van a volver. Yo, por ejemplo, tengo casi 50 años. Ya mis frescas mañanas han pasado hace muchísimo. Después viene la edad adulta joven. Entonces el demonio meridiano ataca justo ahí en esas frescas mañanas y en esos tipos 16, 19 años. Siempre ataca, pero es muy fulminante en esa etapa. Desde los 16, 19 años. Por eso vamos a ver la cantidad de suicidios, que el próximo video, con la gracia de Dios, voy a hablar por qué son los suicidios, la parte preternatural que hay detrás de todo lo que se suicidaron. Todo lo que se suicidaron estuvo el demonio por detrás. Aparte ellos con su voluntad, con las potencias que Dios les dio,
que es el entendimiento, la voluntad, el entendimiento, la inteligencia y la voluntad que después se activa después de la inteligencia. Así que, bueno, pero este demonio lo que hace, activa las 3 T, la tristeza, la tibieza y el temor. Pero más que nada la tibieza. El psicópata activa la tibieza, la tristeza, el temor y un trauma. Y ya vamos a ver que el demonio también es su maestro para generar traumas. Por eso los tiene a sus acólitos, que puede ser cualquier persona que haga el mal, para generar trauma. Porque cuanto más trauma tiene la persona, más poder tiene él. La destruye súper fácil. Por eso él ataca y trauma más a las víctimas que él quiere y no a sus acólitos. No los va a volver locos a sus pichoncitos, los necesita. Así que eso vamos a ver con respecto al demonio meridiano. Y hay muchísimas historias del demonio meridiano, cómo afectó a monjes, un montón de monjes. Por ejemplo, hubo uno que venía haciendo ayunos, mortificación, ya estaba en el monasterio. Y llegó un momento que ya estaba en un alto nivel en un grado casi 12 de la escala de la humildad de San Benito, ¿no? Estaba súper alto y vino el demonio y tomó parte del éter y se hizo una persona. Formó parte del éter y se hizo como una figura de una persona, ¿no? Pero siempre el demonio cuando hace eso, le salen o los colmillos o la cola, siempre muestra la fealdad, porque todo lo que los ángeles caídos y los demonios humanos, obviamente, y el pecado es horrible, son feos, así que todos los que están con el demonio tienen el alma, o sea, son horribles, son feos, y todos los que están con Dios, todos los bienaventurados son hermosos, y Dios es la belleza, es lo máximo, y todos los que quieren seguirlo a Dios se van haciendo hermosos. O sea, el pecado es feo, todas las virtudes son hermosas, y finalmente va a triunfar la belleza va a triunfar. Y este hombre se le apareció el demonio y en forma de hombre y bueno, le dijo que bueno, porque, ay, qué bien cómo haces ayuno y oración todo el día en tu celda, pero te estás olvidando de Jesús Eucaristía, Él está en el sagrario. Y o sea, miren que la astucia a un humanito cómo lo manipula. Y entonces, y le dice, no, pero yo acá me estoy santificando, yo elegí la vida contemplativa y mi desierto es la celda y encontrarlo en mi esencia, en el medio, donde está mi conciencia, el órgano de sentido, encontrarlo a Dios. Y comenzó, bueno, pero ¿qué es más importante, Jesús o tu oración? ¿No sería mejor? Y comenzó ahí, o sea, es lo mismo de Adán y Eva y así lo sigue haciendo en este mismo momento. Mientras yo hablo, debe estar en Estados Unidos convenciendo a un religioso. Y entonces el monje agarra y dice, bueno, y dice, vamos, te acompaño a la iglesia, así no vas solo. Y fueron a la iglesia y cuando entra el monje, comulga, va y comulga. O sea, dejó su celda que estaba en plena oración y comulga. O sea, ¿cuál es el pecado? Sí, gravísimo. Y ahí después que comulga, habla con los otros monjes que había ahí en esa misa y le dice, ¿dónde está mi amigo que desapareció? Y le dice, no, entraste solo. Y ahí se dio cuenta, era el demonio. Y después sí tomó parte del éter y se formó otra figura. Y bueno, lo llevó, le mintió que había muerto el padre y que iba a heredar y bla, bla, bla. Y ahí fue al pueblo de él y se dio que no, que el padre estaba súper vivo. Y ahí se quedó y terminó en una fornicación. Y así va engatusando a todo. El demonio del meridiano lo que hace es atacar en las mañanas frescas. Y también, por eso la cantidad de suicidios, también es un envidioso de la belleza. Él quiere ser bello, pero envidia a los bellos. Él quiere ser bello, pero envidia a los bellos. Por eso se condenó, porque le envidió a la Santísima Virgen cuando Dios le reveló que el Verbo Divino iba a ser encarnado en María Santísima. Y cuando él la vio, digamos, así en su espíritu, todavía no habían creado los hombres, él dice que no pudo aguantar, porque la vio hermosa y tan humilde que dice que ahí estalló. Bueno, y la cuestión, aparte él se sentía tan bello, pero cuando lo vio que ella era más bella y por la humildad no, eso confesó en un exorcismo de Charles Ripperger, el demonio.
Y bueno, ahí vemos cómo el demonio ataca también a mitad de tu camino. Si eliges seguirlo a nuestro Señor, a hacer un examen de conciencia, confesarte, comulgar diariamente, que es la forma de vencerlo, y bueno, seguir una vida devota y ir subiéndola en grados de santidad, ahí en la mitad del proceso te va a atacar. Va a utilizar todos los recursos, porque ya conoce todos tus deseos, todas tus vulnerabilidades, te conoce más que vos mismo, más que tus padres, te conoce todo, porque mientras estás, no sé, cualquier cosa, haciendo cualquier actividad, él está al lado tuyo. El demonio está en el infierno. Todo el que entra en el infierno no sale, ese es un dogma de fe, o sea, los condenados están en el infierno, pero pueden operar desde ahí. Hay como un control remoto, o sea, yo no estoy tocando acá, pero abre allá la puerta, pero no es que yo le esté abriendo la puerta. Bueno, lo mismo pasa en las posesiones también. Bueno, así que él está sabiendo todo. Y hay casos, por ejemplo, de una mujer que el demonio estuvo años al lado de la señora, años, hasta que cometió un pecado. Lo desobedeció al religioso y tuvo un acto ella de soberbia, que lo desobedeció con mucha soberbia y dice que ahí quedó poseída. Y en el exorcismo que le hicieron, confesó el demonio, dice, estuve al lado de ella durante años hasta que esperé este momento. Y bueno, ese es el demonio del meridiano. Escuchen el Salmo 91 en latín, si pueden, música gregoriana. Si tienen hijos, pobres criaturas hoy en día, los niños, me parte el alma, los progenitores, por lo general, tienen que poner música en latín en la casa, enseñarles a rezar en latín. Es impresionante los niñitos cómo aprenden y les gusta. Después yo les voy a decir, no papá, no, vamos a rezar en latín. Y ellos mismos le van a enseñar a los padres. Son únicos los niños. Bueno, el demonio meridiano lo que no quiere es que se enseñe esto que estoy diciendo, por ejemplo, a los niños, porque sabe que esa semillita queda y que en el futuro el chico puede ser un sacerdote, un feligrejo, puede tener un súper virtuoso y hacer un gran bien social. En cambio, si ese niño no le enseña a nadie, lo dejan todo el día con el celular mientras el padre está buscando mujeres, una vida toda podrida del pecado que es feo, ese chiquito va a tener un futuro horroroso. Muy feo. Así que bueno, eso con respecto, bueno, ¿cómo se puede vencer al demonio? Por ejemplo, con el ayuno. El ayuno, todos los cristianos católicos, aunque la mayoría son solo bautizados, no pueden decir yo soy católico, tienen que decir yo soy bautizado y no practico. Ahí sería decir la verdad, digamos, ¿no? Pero tenemos que hacer ayuno si queremos ser virtuosos, seguirlo a Cristo. El ayuno es necesario, ya si lo hacemos bien o mal o somos hipócritas, eso Dios nos va a juzgar, pero es obligatorio, primero porque es la única forma para expulsar algunos tipos de demonios. Sin ayuno, por más que haya oración y sacramento, no sale el demonio. Segundo, que el ayuno lo que ayuda es a ordenar las facultades y es como hacer, ir al gimnasio y levantar pesas, hacer ejercicio, ¿no? Tiene que trabajar, comer proteínas, todo para que crezca el músculo, romper el músculo, todo un proceso. Bueno, igual el ayuno fortalece la voluntad. Entonces, cuando viene el demonio del meridiano o cualquier de los millones de demonios que hay, uno ya está más fuerte para resistir, digamos, la tentación. Pero es una lucha. El que quiere seguirlo a Jesús tiene que luchar. Los que no quieren seguir a Jesús obviamente eligen no el camino de la cruz, sino el camino del placer. Y el placer lleva a la muerte y al lugar muy feo que es el infierno, con alguien muy feo que es el demonio, porque es la continua presencia de Satanás en un ambiente horrible, con un olor putrefacto, imagínense, en gritos, es horroroso. Más todas las penas de daño, ¿no? Las penas de daño y las penas de sentido, que ya mencionamos en el video del infierno. Así que, bueno, así se lo vence al demonio con el ayuno. Por ejemplo, un día viernes pueden, qué sé yo, comer algo liviano al mediodía o nada y tomar agua todo el día, hasta el otro día, o pan y agua. Si lo hacen, fíjense cómo se sienten, en especial acá en el pecho, donde está la esencia, donde está la conciencia, donde Dios habita en el alma en estado de gracia. Van a ver que van a sentir algo. Todos los poseídos, los sacerdotes le exigen que tienen que hacer ayuno. Y los santos todos han hecho ayuno pero Dios da muchísimas gracias. El ayuno bien hecho, obviamente.
Y después también, bueno, con una vida virtuosa, que sería oración todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, haciendo jaculatoria todo el tiempo, como los padres del cierto decían 1000 veces, Señor Jesús, ten misericordia de mí que soy un pecador, así 1000 veces mientras iban haciendo las cosas. Bueno, eso con respecto a la forma de vencerlo, pero es muy poco lo que estoy diciendo. Ya después en otro video voy a explicar bien cómo vencerlo el demonio. Y la forma en que lo vencemos definitivamente es cuando uno entra al cielo directamente. Cuando ya después de la muerte no vamos al infierno y nos salvamos, aunque sea que vamos al purgatorio, ya lo vencimos. Porque ahí él ya no tiene más poder sobre la persona, sobre ese espíritu, sobre ese ser no tiene más poder, porque ella le pertenece a Dios, que la creó. Pero si esa persona se condena, él tiene el poder sobre esa persona, pero no puede castigarla más de lo que pecó. Igual ya le hace todas las torturas posibles, pero de acuerdo a los pecados que cometió la persona. Por ejemplo, en un exorcismo que realizó Charles Ripperger, bueno, confesaron varias cosas los demonios, como de la primera, segunda y tercera instancia de su condenación, que ya comenté en los otros videos. Y hay otra confesión que hizo, pero el obispo no le permitía a Charles Ripperger decirlo, y ahora le permitió. Y una de las cosas que dijo el demonio, después que lo tuvo Charles Ripperger 45 minutos sin dejarlo hablar, o sea, lo humilló, le dijo, cállate, cuando yo te ordene hablarás. Lo tuvo 45 minutos obedeciendo. Y después le dijo, bueno, ahora puedes hablar, ¿qué tienes para decir? Y ahí, bajo la orden de Dios y los conjuros, que solo un sacerdote tiene el poder. Los sacerdotes solo tienen el poder que no tiene ningún ser humano, que Cristo dijo. Así que el que diga que no está faltando, está mintiendo. Pero solo los sacerdotes exorcistas, con el permiso del obispo, pueden hacer exorcismo, si no, no. Así que el demonio dijo que la forma más exitosa para hacer pecar a las personas, comenzando desde la primera vez que lo hizo y le fue re bien, que fue con Eva y con Adán, es haciendo que, dice, yo logro convencerlo, yo convengo con ellos. Utilizó la palabra esa, convengo, como que como que hacen como una alianza, como que ellos dos se ponen de acuerdo, como un consenso. Yo convengo. Él hace que haya como lo convence al otro de que no va a perder un bien particular. Yo convengo que no van a perder un bien particular. Y así logra que casi todos pequen. Dice que esa es la forma más exitosa. Y así hizo que Eva coma del fruto, haciéndola creer que no iba a perder un bien mayor. Por ejemplo, ay, eso no es tan grave, ese pecado no es tan grave, la masturbación no es tan grave, no irás al infierno por eso. Y ahí la persona dice, bueno, total, no es un pecado grave, lo siento, pero ya perdiste la gracia, porque si es un pecado, no será en materia tan grave, pero es un pecado. Entonces ahí ya vas bajando la guardia, inmediatamente ahí ya perdiste la gracia y ese pecado te va a llevar a un montón de otros y vida espiritual cero. Y así va convenciendo a todos. No, el aborto, y capaz que en las primeras etapas, pero... Y hace que piense que no van a perder un bien particular, su bien particular. Y el ayuno lo que hace es, en vez de yo alimentarme, qué sé yo, 17 horas, y yo digo, no, ofrezco este sacrificio y priorizo la palabra de Dios y los sacramentos y hacer otras cosas que estar alimentándome. Total, no corre en riesgo la vida. Bueno, entonces ahí elijo un bien mayor que un bien menor. Y bueno, en eso también el ataque, él no quiere que se haga ayuno. Y si no, se va a disfrazar de ángel de luz y va a decir, si tienes que ayunar es muy bueno. Ayuna 3 días y ahí ya la persona se puede enfermar, entonces hay que ser muy astuto. Es una lucha, la verdad. Así que, bueno, eso quería comentar sobre, digamos, el demonio del meridiano o el demonio de la sedia. Y la verdad que el demonio tiene casi el poder en este momento de todo, pero es una criatura, es un ángel creado por Dios, que era uno de los más hermosos, pero San Miguel era el más bello de todos los ángeles. Él estaba después de San Miguel. Pero él logró convencerlos a un tercio de los ángeles, son millones,
logró convencerlo y San Miguel salió diciendo, ¿quién como Dios? Sin la gracia de él no somos nada. Y ahí Dios lo premió por esa valentía y se armó una guerra en un lugar grande por una causa grande. Y fue terrorífico y ahí lo arrojó al infierno. Y de los ángeles que se condenaron fueron varias categorías o rangos. Y lo interesante acá, que los demonios que atacan, no estamos hablando de los del meridiano, que son los de la asedia, ¿no? Los demonios que atacan el orgullo, el pecado de la soberbia, que es el pecado más horroroso, que las personas que lo tienen le va re bien en la vida porque logran éxito, pero así después se las cobra. Y el infierno está ahí esperando a todos los soberbios. Son ángeles caídos que tenían un rango alto. No son de los más bajos, sino de los más inteligentes. Por eso el descubrimiento que yo hago, gracias a Dios y a los exorcistas católicos, especialmente que dejan un legado a la humanidad, es que los demonios justamente que se condenaron, que son de alto rango y que atacan que aumentan el orgullo de las personas, que es una forma de repudio a Dios que es humilde, son los que más controlan a los psicópatas. Por eso el psicópata vemos que logra el éxito, arrasa con todo, tiene millones de acólitos, le va perfecto, por más que tenga 0 coeficiente, lo máximo, porque tiene de papitos o de coach a los demonios angelicales de mayor rango. Y las víctimas los tienen capaz a ellos mismos, pero para atacarla y destruirla. Por eso es la asimetría que hay entre las víctimas y el psicópata. Todos los casos que vemos de 10, 15 años que están las víctimas con los psicópatas quedan en bancarrota, sea hombre o mujer, y el hombre queda pero millonario. Y está totalmente deteriorada la parte cognitiva y el otro totalmente más inteligente que nunca. Pero de ahí Dios se encarga y María Santísima de pisar la cabeza del demonio. Y todo el pecado de la soberbia es el más horroroso y feo. Todo lo que es pecado es feo. Todo lo que es de Dios es hermoso. La belleza triunfará. Y vamos a mencionar muy rápidamente, por ejemplo, hoy es el día de San Ambrosio, que nació en el año 340 y murió en el año 327. Este hombre fue el que supo hablarlo, digamos, a San Agustín de Hipona, y se hizo un gran santo, San Agustín. O sea, miren, atrás de un santo hay otro, ¿no? Cómo van, son como mentores. Bueno, y San Ambrosio, después se terminó bautizando, pero era súper inteligente, un excelente orador. Lo asocian con la miel de las abejas porque tenía como un poder en las palabras. Era súper, o sea, si hubiera sido un psicópata se llevaba el mundo por delante. Pero él lo que tenía es que se unió todo ese talento, esa autoridad, esa valentía, esa inteligencia, pero para el servicio de Dios. Y es las 24 glorias de Santa Teresita. Y San Ambrosio hizo un sermón que hablaba de las 7 estrategias, que utiliza el demonio para destruir al cristiano o a la persona. Vemos, por ejemplo, que el demonio en el plano ordinario que te tienta desde afuera, ¿no? La esencia él no puede entrar nunca, él no sabe lo que nosotros pensamos, pero si proyectamos imágenes, él ve todo. Y todo lo que hablamos, todo, pero en nuestra esencia, si nos metemos ahí en nuestra esencia, hablar con Dios, hacer meditación, oración es una cosa, la meditación es lo que sigue y la contemplación eso lo hacen pocos o casi nadie, pero sería lo ideal. Él no puede, entonces él es insistente. Dale, no, deja de rezar, mira, prioriza primero la comida de tu hijo y comienza, ya sabe cómo adaptarse con cada cosa. Ay, pero estás muy cansada, te vas a enfermar, ¿cómo vas a hacer ayuno? Mira, el ayuno son para los hipócritas y así va haciendo millones de argumentos y los va convenciendo a casi todos, o sea, y bueno, ese por ejemplo es una forma de destruir, es muy insistente y él reclama lo que nosotros tenemos, por ejemplo. Si nosotros tenemos soledad o estamos tristes, queremos amigos porque nos sentimos solos, o sea, no sentimos que Dios está con nosotros, buscamos salir las cosas del mundo. Y vos decís, ¿qué tiene de malo tener amistad? Claro, pero los que fueron santos, más que la amistad, lo que buscaban es primero la amistad con Dios y después se va ordenando todo.
y él sabe que tenés esa necesidad, entonces te va a mandar un montón de amigos, pero de los peores que pueden existir. Y así te van llevando al pecado. O sea, es impresionante la influencia diabólica que hay en todas las personas. Y cuanto más querés acercarte a Dios, más va a trabajar para que no lo hagas. Por eso el psicópata es uno de sus pichoncitos, es uno de sus acólitos, es uno de sus vicarios, porque hacen de las veces de él para destruir a la persona. Y cuando vos destruyes a la persona, esa persona no puede elevarse a Dios porque está totalmente deteriorada y destruida todas las áreas de la vida. Que ya vamos a hacer otro video con respecto a eso. Entonces él va sabiendo, a ver, esta mujer que necesita, quiere plata, y entonces te va a mandar, hacer un OnlyFans y subir fotos, total, no desnuda, no, pero un poquito provocativa, y entonces, y vos escuchás eso, es como un susurro, no es tu cabeza, es el demonio. En algunos casos, obviamente, siempre es en plano ordinario la tentación, en extraordinario la obsesión diabólica. Y de ahí va y se hizo el OnlyFans y se puso una foto sexy y después comenzó a subir videos y ahí cayó en la trampa y vendió su alma por plata. Así que después vamos a continuar diciendo las 7 estrategias para destruir el alma del demonio. Y recuerde, tira una piedra el que no tenga pecado. Y de rodillas el demonio no se va a acercar nunca, siempre de rodillas ante Dios.